Buenas tardes, vamos a hablar sobre nuestro proyecto de ingeniería de riego que tiene por título Prediseño de un sistema de riego para Pompón y Rosa en Subachupé, Cundinamarca. Bueno, la introducción. En este presente trabajo de regado contiene el prediseño de dos sistemas de riego para cultivo de rosa y de pompón que va a estar localizado en la vereda La Pradera en Subachupé, Cundinamarca. Los dos tipos de riego que vamos a utilizar va a ser por microaspersión y por goteo. Bueno, entonces el riego consiste en llevar de manera adecuada a nuestros cultivos el agua que ellos necesitan para su desarrollo. Existen diferentes tipos de riego. Está el sistema de riego por aspersión, el sistema de riego por goteo, está el sistema de riego por nebulización, por canales de inundación y cada uno de ellos tiene, entre otros, y cada uno de ellos tiene una eficiencia. Los sistemas de microaspersión y por goteo, que son los que vamos a utilizar, tienen un sistema de eficiencia, el de aspersión del 60-70% y el de goteo del 90-98%. Bueno, el sistema de riego por microaspersión, este se va a utilizar más que todo para la rosa, ya que este tipo de riego va a ser como si fuera por llovizna y va a hacer que la planta no vaya a tener estrés hídrico y no vaya a permanecer sin agua. Esto también se utiliza por medio de bombas y pues compresión para que pueda llegar hasta la planta. El sistema de riego por goteo consiste en una distribución adecuada de las mangueras dependiendo de la distribución en la que se siembran las plantas, ya que se debe llegar justo a la raíz de la planta y hacer una pinchadura en la manguera para que apenas bote el agua que necesita la planta. Si hablamos del diseño hidráulico, las presiones de este sistema deben ser presiones bajas, menores a 2 bares de presión. Bueno, la ubicación, entonces se realiza el riego para las plantas en el municipio de Subachoque. Las coordenadas son 4 grados 53 minutos 33,64 segundos latitud norte y el lado oeste 74 grados 12 minutos 25,14 segundos, y esto va a estar a una altura de 2.618 metros sobre el nivel del mar. La topografía del terreno presenta características plano-onduladas y su cota es 2.618 metros sobre el nivel del mar. Esto nos beneficia en la ubicación porque estamos cerca de una fuente hídrica que es el río Suachoque, entonces nuestro terreno está inclinado y que favorece a cualquier sistema de riego. Acá en el clima y condiciones meteorológicas, pues más que todo acá habla de pues, la temperatura máxima que ha tenido el municipio de Subachoque en este año, que ha sido 18 grados centígrados. Esta es la temperatura promedio. Luego tenemos las precipitaciones del municipio de Suachoque. Estos son datos tomados de climate.org y pues tenemos lo que es la precipitación en función de la temperatura. Donde nos dice que la precipitación anual del municipio es de 972,4 milímetros al año y la precipitación más baja es en enero con un promedio de 30 milímetros, y en octubre la precipitación alcanza su pico con un promedio de 127 milímetros. Bueno, la lifonía en este caso sería los rayos del sol, o sea, cuánto tiempo dura el sol como tal en la zona. Y pues se denomina la cantidad de horas diarias, pues, lo que les hablaba. Bueno, ya explicamos lo que es el sistema de riego por aspersión. Luego entonces pasamos a la parte del coeficiente de cultivo. El coeficiente de cultivo, KC, se denomina KC, describe las variaciones de la cantidad de agua que la planta se extrae del suelo a medida que van creciendo, desde la siembra hasta la cosecha. Para determinar el coeficiente KC se divide en 4 fases. Entonces está la fase de inicio, fase de desarrollo, fase mediados y fase final. Para el caso del pompón se tiene un KC inicial, medio y final de 1.7 según la empresa de flores Elite Flowers. El cultivo de riego, cultivo de crisantemos. Entonces el pompón es una especie de crisantemos, entonces cumple con las siguientes características. Tiene raíces tuberosas, poseen hojas opuestas y compuestas de tipo empenado.
las propiedades nutricionales resulta beneficiosa para el intestino por su contenido de fibra, lo que ayuda a facilitar la digestión y permite la absorción del calcio, magnesio y otros minerales. Además contiene gran cantidad de antioxidantes. Tradicionalmente se ha utilizado para aliviar cólicos, dolor de estómago, indigestión, afecciones hepáticas y combatir parásitos intestinales. Entonces se tienen los siguientes datos. Esta tabla la misma la sacamos de la empresa también Elite Flowers. Entonces nos dan el coeficiente de cultivo KC, inicial, desarrollo, intermedio y final. Entonces tenemos 1,7, 1,7, 1,7. La longitud de las etapas de desarrollo y crecimiento. Entonces son 12 días, 18 días, 30 días y 42 días en un total. La profundidad radicular del cultivo es de 20 en la inicial, 45 en el desarrollo. El factor de agotamiento crítico está en un porcentaje del 45% inicialmente, intermedio del 35% y final del 35%. Y el factor de rendimiento del cultivo es de 1.2 en todas las fases del proceso. Estos datos son sacados experimentalmente de esta empresa de flores, ya que la FAO no tiene datos de lo que es el pompón. Entonces, nosotros lo que hicimos fue utilizar el programa CropWatt que nos ofrece la FAO para el cálculo de los momentos de riego. Entonces, la primera parte de ello fue insertar estos sistemas para sacar nuestro momento de riego. Entonces, pues, se le mete lo que son los días y se le inserta también los datos del KC dependiendo de la etapa de desarrollo. Además, se le mete también lo que es el factor de agotamiento crítico en la parte de abajo. Entonces, para el cálculo de las necesidades del agua en un cultivo, se debe tener en cuenta los datos que necesita el software. Son los siguientes: temperatura diaria máxima en grados Celsius obtenidos, a través del IDEAM. La altura sobre la cual se encuentra nuestro cultivo, la humedad relativa, la heliofanía, que en este caso el software no lo calcula automáticamente debido a nuestras coordenadas geográficas de la estación pluviométrica. La velocidad del viento diaria promedio, la precipitación efectiva, el tipo de cultivo y los factores para el cultivo KC, las fechas de inicio de la siembra y el tipo de suelo, además de la eficiencia del sistema de riego. Entonces se le insertan los datos promedio que se tienen según el IDEAM, de temperatura en el municipio, de la máxima y la mínima, la humedad en el municipio, la velocidad del viento promedio, la insolación, que es la heliofanía, que como vemos, primero se insertan los datos del país, la altitud a la que está, la altitud y la longitud. Ya con la latitud y la longitud, el programa nos calcula la insolación o heliofanía. Y de ahí ella ya nos saca lo que es el momento de riego. Luego, la evapotranspiración del cultivo, perdón. Y luego se le inserta lo que es la precipitación mensual. Y al insertarle los datos de precipitación mensual, él nos saca un promedio y nos saca una precipitación efectiva, que para el caso de nuestro cultivo sería 0, ¿sí? Pues ya que nuestro cultivo va a estar bajo invernadero. Luego de ello, el programa nos va a sacar una tablita de estas que nos va a mostrar el requerimiento de agua del cultivo. Entonces ahí nos dice el mes y cada cuántos días se debe regar el cultivo. Entonces de cada 2 días en la etapa inicial, entonces
requerimiento de riego es de 24.8 milímetros cada 2 días. Entonces, también el programa nos saca una programación. ¿Estamos lo proyecta? Bueno, el programa al final nos saca una programación ya día a día. Entonces, donde tenemos la fecha, el día, la etapa, la precipitación, como les dije, es 0 porque estamos bajo invernadero. Y las decisiones ingenieriles que se tomaron fue regar al 100% del agotamiento y la aplicación del riego es al 100% de la capacidad del campo. La efectividad es del sistema de riego del 70%. Y aquí ya nos da el valor del caudal que se tiene para el cultivo. Bueno, para ya el cultivo de rosa, el tipo de rosa que vamos a tomar en este caso serían los híbridos de té, que son plantas de porte erecto, con pocas ramificaciones y con una altura máxima de 60 centímetros a 1,30 m de altura. Son grandes, son de color rojas, aguantan una temperatura de 17 a 17 y 25 grados centígrados, pero por lo que pasa con las rosas es que son muy delicadas, entonces hay que saberles el tiempo de riego para que tampoco el agua haga que se marchite la planta. La humedad que se tiene que manejar en esta planta es del 60 al 70% o más y ya, entonces lo que tenemos acá, la profundidad radicular de la rosa es de 30 a 40 centímetros y la humedad, pues como ya le dije, del 70 al 17%, la temperatura de 14 a 25. Bueno, los coeficientes de cultivo, en este caso, cuando los fuimos a buscar, no se pudieron encontrar muy fácil, encontramos un trabajo. Entonces en el trabajo eran los coeficientes de cultivo por día. Entonces en el trabajo aparecían de 4 a 6 semanas, tomamos esos coeficientes de cultivo, los promediamos y sacamos los coeficientes de cultivo medio y final. Bueno, entonces para comenzar lo de los cálculos en software, entonces tomamos los cálculos del clima, y como decía mi compañero anteriormente, obtuvimos la temperatura máxima del lugar, la mínima, la humedad, el viento, la velocidad del viento, y él automáticamente nos calculaba la insolación, o sea la alifonía, y la evapotranspiración del cultivo. La precipitación efectiva, que en este caso pues tomamos la precipitación que teníamos y él mismo nos calcula la precipitación efectiva y eso. Entonces en este caso nosotros tomamos precipitación fórmula de la PAO, de la confiable, que pues para que nos dieran unos datos más acertados. Como vemos acá en rojo, lo que significa y hablaba el programa era que se tomaban valores porque digamos esta fórmula es empírica, entonces como que la PAO lo promediaba para que era algo más coherente. El cultivo, entonces acá tomamos los valores de KC, los introducimos, tomamos las etapas de día, la profundidad radicular, el agotamiento crítico y la respuesta del rendimiento al agotamiento. El suelo, en este caso vamos a tomar el arcilloso el suelo, entonces la humedad del suelo disponible sería de 41,3, que se saca de la capacidad del campo menos la de marchitez, el punto de marchitez. Entonces la tasa de infiltración máxima de la precipitación en su bachoque es de 5 milímetros día, la profundidad radicular, como lo dijimos, de 30 centímetros, el agotamiento y la humedad inicial del suelo sería del 15% y el suelo, bueno, ahí ya calcula la humedad del suelo inicialmente, que sería del 35,1% milímetros metro. El requerimiento de agua en el cultivo, entonces acá automáticamente calcula todo eso, donde nos da que en mayo va a tener, pues ahí nos dice cada cuánto va a regar la rosa, que en este caso la rosa no se tiene que regar tan seguido porque también se podría dañar. Entonces nos dice la tapa, digamos cuando comienza el planta a germinar y todo eso, los coeficientes de cultivo para cada mes,
la transpiración de cada mes y el riego la cantidad de agua que se va a obtener. Bueno, en esta parte del tanque de almacenamiento, pues como vimos que teníamos tanta capacidad de agua, tanta agua que teníamos que repartir a nuestros riegos, entonces tomamos una tabla de consumo y la tomamos en las horas en las que le queríamos regar. Entonces en este caso vamos a regar 6 horas, las cuales donde se va a regar más va a ser el pompón. En este caso pues se hicieron las fórmulas, el coeficiente nos dio 22, la capacidad del tanque se saca por la multiplicación del mayor caudal que tenemos de agua por el coeficiente que tenemos. En este caso tomamos los dos coeficientes, que para mi compañero sería de 135 litros. Seguido calculamos el tanque de almacenamiento, el cual lo tomamos de unas tablas de consumo en las cuales se mira en donde se reparte más agua a la comunidad. En este caso la sacamos por un caudal de bombeo que nos daría 250, ya que tomamos 6 horas para bombear agua, en las cuales el pompón va a tomar la mayoría de agua. De ahí seguimos a las fórmulas que son el coeficiente de regulación, que nos da un valor de 22,86. Después sacamos la capacidad del tanque, que es la multiplicación del coeficiente de regulación por el caudal máximo que tenemos, que en este caso para la rosa es de 182,98 litros por segundo por mes, y para el pompón es de 135,48 litros por segundo por mes. Eso se suma, se saca la capacidad del tanque, que nos daría 7,58 metros cúbicos. Seguido vamos con el caudal de incendio, que es indispensable, ya que si llega a pasar pues un incendio o algo así, el tanque tiene que tener la capacidad para suplir esa necesidad y que no se quede sin agua. En este caso se calcula porque en la norma aparece que lo máximo de un incendio son 2 horas. Todo se multiplica por ello. Después de eso se saca el volumen del incendio, que es el caudal que tenemos por el tiempo. Entonces serían las 2 horas. Y eso nos daría 1,8 metros cúbicos. Después el volumen del tanque va a ser la suma de un borde libre que se le va a dar de 30 centímetros, más el volumen que se había sacado anteriormente, más el volumen de incendio. Esto nos daría un tanque de 9,73, pero por norma tenemos que tener por lo menos 2 días de agua por si el río ya no tiene la capacidad. Entonces como tal el volumen del reservorio o tanque lo vamos a dejar de 19,4 metros cúbicos de agua. Se escogió una bomba de presión, indagamos, se indagó en varias empresas nacionales. La empresa que se descargó fue Agroconsultores. La electrobomba de alta presión con hierro en motor eléctrico posee las siguientes características: 1.5 caballos de fuerzas con capacidad de caudal de 300 galones por minuto, el cuerpo de la bomba de hierro fundido, succión y descarga de 4x4 pulgadas y la presión de 50 psi. Y pues ya. Muchas gracias.